Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hoy día tenemos nuestro invitado ya recurrente para los temas internacionales, que es don Francisco Díaz Candia, cientista político, quien nos va a venir a hablar sobre la asunción al poder que tuvo hace poco, hoy día, digamos, Donald Trump. ¿Cómo Muy bien. está, Francisco? Acá tomando café caliente y con calor, dicen que sirve para moderar la temperatura del cuerpo, dicen las señoras. Y hay que hacerles caso, no solamente las señoras, sino también la gente, yo se lo he escuchado, creo que a unos Del colombianos, norte, sí. en el norte harto, en la zona de Antofagasta, por ahí, Iquique, se Mira, escucha harto. Sí. puede ser verdad, pues bueno, pero los caribeños toman también café, pues viven en zona También, de sí, extremo calor. hacen lo mismo. Sí. ¿Cómo está, don Francisco? ¿Tuvo oportunidad hoy día de ver el discurso de Donald Trump o no? O noticias, digamos. No, estuve viendo más que nada el que incluso me parece más interesante porque un presidente siempre en un discurso de asunción del mando siempre va a ser un poco más comportado, aunque sea Donald Trump o Bukele o Milei, siempre va a ser un poco más estadista en el discurso de asunción, va a hablarle a todo el mundo, pero lo que sí estuve tratando de escuchar y tampoco lo pude escuchar mucho son las respuestas que da Marco Rubio en su confirmación para ser canciller de Estados Unidos. Ya. Usualmente o sea, es el primero de sus ministros que lo confirman porque es la cartera más importante, Estado, para efectos del gobierno federal de Estados Unidos, es el latino o hispano, como le dicen ellos, y en esa entrevista siempre se, se dan más luces quizás de un poco cuál es la actitud o el plan del gobierno que está ingresando en Estados Unidos y parece bien coherente y a mis ojos le da como coherencia y consistencia al discurso del presidente Trump también. Oye, qué bueno que tocaste ese tema, Francisco, para poder ya como entrar bastante de lleno y, y desde tu experiencia, lo que tú has visto, ¿cómo podrías, en el fondo, qué nos podríamos encontrar con este nuevo gobierno de Trump? Porque, bueno, naturalmente que efectivamente, que hay muchas especulaciones, mucha histeria también eh, sobre esto y se han analizado cosas así como un poco más estéticas, como por ejemplo la foto oficial de Trump de esta ocasión versus la anterior, que la de ahora es como un poco más así beligerante o intimidante, y también algunos temas que dio en el discurso hoy, que yo tampoco lo vi, pero sí me llegó alguna información, que era un poco más encendido quizás que, que el discurso que dio la primera vez que asumió, que era como de bastante unidad nacional. No sé cómo lo ves tú, digamos, qué nos podríamos esperar de este gobierno de Donald Trump. Bueno, un Trump pensaría yo que tiene un intento de asesinato en el cuerpo, que no lo tenía antes, que yo sepa. Tiene denuncias en el cuerpo que intentaban inhabilitarlo para postularse a la presidencia de nuevo, que antes no las tenía. Entonces a mí me da la impresión que, claro, es un Trump un poco más duro porque la refriega política en Estados Unidos se ha puesto un poco más dura, pero sí me parece que guarda una cierta continuidad en lo que nos compete a nosotros, que es la política entre países y la política exterior estadounidense, que es de lo que más puede hacer un presidente en Estados Unidos. Contrario a lo que uno pensaría, el presidente de Estados Unidos no tiene tanto poder interior como acá. Recuerdo que para la pandemia, un amigo de nosotros, creo que en un grupo de WhatsApp, acusaba a Trump por qué no tomaba medidas contra el COVID. Estaba todo esta parafernalia de negacionismo del COVID también. Entonces decían que era porque Trump era un negacionista del COVID. Lo cierto es que Trump no podía establecer eh, estas suertes como de limitaciones que sí tuvimos en Chile desde el poder central, porque, bueno, tiene dos cámaras, el presidente estadounidense no tiene iniciativa legislativa como el de nosotros, cosa que es como la principal diferencia que tiene el presidencialismo gringo con el nuestro, y también tiene todos los gobiernos estadales
que de alguna manera también trataron el COVID cada uno un poco a su pinta. Hay regiones y estados de Estados Unidos que tienen mucha densidad territorial, como no sé, algunas partes de California y otras partes que están casi peladas, como Montana. Entonces, cómo uno aborda el COVID y la pandemia en una parte y otra es un poco diferente. Y lo bueno que tiene la Constitución gringa es eso. Entonces, lo que más puede hacer un presidente estadounidense y su principal cartera, por así decirlo, es Estado, que es lo que nosotros conocemos como Cancillería, y es lo que de alguna manera influencia más o menos directamente nuestra forma de vida acá en Sudamérica, en nuestro diario vivir. Ahora, se ha dicho también, Francisco, que, aquí corrígeme si este es un dato real, pero es lo que se escucha, que ahora es casi inédito, digamos, tener un presidente, en este caso republicano, que a su vez tiene un dominio importante también en el Congreso, con participación republicana, y también parece que en la Corte Suprema. Entonces, eso es tan así, tenemos casos anteriores, que puede significar también para la estabilidad política de Estados Unidos, o que puede permitirles también. Mira, eso que se describe respecto al Congreso, vamos por ahí primero, se llama gobierno unificado, United Government, que es como que tenga las dos cámaras. Lo cierto es que los partidos gringos no son lo que nosotros entendemos como partidos. Nosotros creemos que un partido es una asociación, como un club de personas que tiene una directiva y, entre otras cosas, tiene una bancada de parlamentarios, de senadores, etc. En Estados Unidos, digamos que los partidos, porque hay muchos partidos republicanos en cada estado y demócratas, son esencialmente la colección de representantes. Es decir, hay una directiva, un comité nacional republicano que está fuera del Congreso, que junta plata y tiene influencia. Pero el presidente del partido republicano en el Senado es el líder de la mayoría republicana, digamos. Y esto quiere decir que los diputados, los representantes y los senadores de alguna manera tienen más autonomía incluso que las que tienen nuestros parlamentarios con respecto a su partido, cosa que ya es harto. Ya es harto. O sea, uno a veces ve parlamentarios en Chile que se mandan un poco solos, en Estados Unidos es más. Entonces, que tenga una mayoría formal no significa que le vayan a llevar el amén en todo. En segundo término, existe una supermayoría, por ejemplo, que básicamente funciona para dar quórum. En el Senado, casi todos los cargos que nombre Trump tienen que ser ratificados por el Senado y se requiere de alguna manera de la venia demócrata para ratificar casi todo. O sea, Trump tiene 4 cargos que son de asesoría directa y cerca de 1000 cargos que son asesores de ministerios, cosas así, que es muy poco en comparación con nuestros cargos de confianza para la administración federal norteamericana. Y la mayoría de los cargos directivos de los ministerios, lo que nosotros llamaríamos ministro, subsecretario, jefe de división, jefe de departamento, bueno, todos esos cargos son de ratificación senatorial. Y ahí tiene que llegar a consenso. Y incluso Marco Rubio, que viene del Senado, viene de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, es como una carta de consenso, por así decirlo. Ahora bien, yendo como a lo primero que planteabas tú, es un poco más agresivo. En materia internacional yo creo que va a seguir la misma línea que siguió en su primera gestión, que una línea que podríamos a grandes rasgos llamar de neorrealista. ¿Qué quiere decir neorrealista? Y acá voy a simplificar mucho, quizás decir barrabasada y un internacionalista me va a retar, pero es simplemente para que la gente entienda. Neorrealismo, que viene de la tradición realista a grandes rasgos, significa que cada país tiene intereses y persigue esos intereses y tiene distintos grados de fuerza. ¿Y cómo gestiona esos intereses? Los gestiona sobre todo tratándose de países grandes a través de balanzas o equilibrios de poder. Eso significa que es diferente, muy diferente a la posición de los llamados neocon de George Bush,
que en algún momento, cuando entre finales de los 2000 y principios de los 2000 y finales de los 90, se pensaba que Estados Unidos era como el policía del mundo, digamos. Ahí había gente que decía que no, que Estados Unidos tenía un deber moral de patrullar cada rincón del planeta para defender la democracia y ese tipo de frases un poco grandilocuentes. Y claro, luego existe la experiencia de Irak, existe la experiencia de Afganistán y, y queda la duda, que son experiencias que uno podría decir de mediano fracaso y de fracaso a la larga, sumada a la experiencia en el siglo XX de Vietnam, sumada a la experiencia de Corea, la segunda también un fracaso, perdón, la primera también un fracaso y la segunda una tabla, un empate que sigue penando el Estados Unidos hasta el día de hoy. Existe la pregunta de si Estados Unidos de verdad tiene las capacidades para ser policía del mundo, más allá de que sea una potencia nuclear y todo, y tiene que serlo, es una gran pregunta. De alguna manera es una extensión de su discurso interior, o sea, su discurso interior es de alguna manera preocuparse primero del estilo de vida y del bienestar del norteamericano promedio. Es como Bueno, la principal prioridad. Trump ha sido muy crítico de esa, digamos, de ese rol, digamos, de ser policía del mundo, digamos. Mira, una vez un profesor de un preuniversitario que yo tenía en cuarto medio, era más o menos claro, la época en donde todavía estaban los estadounidenses en Irak, me decía, ¿tú crees que un gringo que tiene una tremenda casa en Ohio mirando un lago, que es como la clase media prácticamente, se va a querer ir a morir muerto de hambre, muerto de sed a Afganistán? A mí me da la impresión que no. Y pasan muchas cosas malas en el mundo, pero uno no está preocupado todos los días de todas las cosas malas que pasan en el mundo, básicamente. Y aparte que también el último tiempo el dominio, digamos, de Estados Unidos también está un poco en entredicho, sobre todo por el crecimiento de los chinos, digamos, el crecimiento de la influencia china, que, que es como el gran tema también un poco para este gobierno de Estados Unidos. Es el gran tema sin duda, pero ahí la duda es cómo se aborda eso. Y una opción es pensar que Estados Unidos, claro, se tiene que manifestar en todas las regiones del mundo. Y otra opción es la que sigue Trump, pensar en que existen esferas de influencia, esferas de intereses, que Estados Unidos de repente no tiene por qué estar en la frontera al lado de China, al lado de Rusia, provocándolo, sino que tiene que lograr un poderío que equilibre su poderío. ¿Y cuáles son Y esas es, nuevas esferas de poder, Francisco? uno tendería a pensar que territorialmente, acá si alguien no más o menos no maneja el mapa del mundo se puede perder, pero básicamente abarcarían algunos estados de Asia, pero no toda Asia, América entera y algunos sectores de Europa. Existe una relación especial e histórica con las Islas Británicas por parte de Estados Unidos, pero quizás no es toda Europa la que es de interés de Estados Unidos influenciar o mantener. Uno tendería a pensar eso, que un poco también, creo yo, es el discurso que está atrás de la actitud hacia Ucrania. Y reconocer también, como se hizo en la Guerra Fría, que hay otros países grandes que los estadounidenses llaman a estas alturas casi pares. En este momento no hay ningún par de Estados Unidos como si lo fue la Unión Soviética en su momento, pero hay países que se le acercan y pueden generar contrapesos. Y ahí sí está Rusia, ahí sí está China, y de alguna manera están emergiendo los BRICS también de la mano de Rusia y de China, pero quizá un poco más, de manera un poco más independiente. Hay BRICS que no se llevan tan bien como la India, pero existen otros países grandes, otras potencias, y hay que equilibrar la balanza con ellos para tener una cierta estabilidad y una cierta paz, que es como el fin de este tipo de política. Luego, uno tendría a pensar que la máxima detrás de todas estas exasperaciones del presidente Trump con respecto a Groenlandia, con respecto a Panamá, con respecto a México, a todos sus vecinos, es recuperar un poco la doctrina Monroe, decir, acá está mi esfera de influencia, y mi esfera de influencia para el caso de nosotros también nos abarca como chilenos. Nosotros no somos neutrales al respecto, estamos en su esfera de influencia. Quiere decir que eso
va a significar tratar a todos los países que no son Estados Unidos como su patio trasero, o puede ser otro tipo de esfera de influencia donde siga siendo el hegemón, pero donde haya un trato diferente. Ahí yo ¿Nos creo que está la conviene, duda de los próximos 8 años. a tu juicio, ¿Ah? Francisco, eso nos conviene? Es interesante porque nosotros O sea, somos, yo escuchándolo así como muy, como que de guata me dio una buena sensación, digamos, o sea, quien sea que esté de gobierno en Estados Unidos, pero en el fondo, como está el barrio, o sea, como está el barrio tan malo, pensar que Estados Unidos vaya a tener una mayor influencia en el continente, me parece bueno, digamos. a mí me parece que se necesita de países grandes que ayuden a ordenar cosas, Sí. porque nosotros no nacimos, quizás por el azar, en un país grande, nacimos en un país mediano, eh, que va a seguir siendo mediano a futuro y que no es el centro de un imperio, tampoco por geopolítica lo puede ser, no tiene esas características y que al contrario tiene la tendencia a ser la periferia de imperios. La periferia del imperio español, nosotros nunca estuvimos en ningún centro de poder del imperio español, nos gusta o no, aunque haya gente que quiera pasarse otra película, no es el caso. Del imperio comercial británico también estábamos en la periferia, en una parte estratégica pero periférica. Y de la esfera de influencia estadounidense estamos en una parte estratégica pero periférica. Y lo que sí creo que sí es de nuestro interés como una república, si se quiere, marítima, es mantener una capacidad de interrelacionarnos quizás con otras potencias, entendiendo que estamos en lo que Estados Unidos percibe como su esfera de influencia, pero sin dejar de lado el comercio con China. O sea, si cortásemos mañana el comercio con China, nuestro nivel de vida en términos de costo aumentaría mucho. Sí, claro. Pero entendiendo que somos parte también de lo que Estados Unidos considera que tiene que ser un territorio estable y de alguna manera alineado con ellos también. Y a mí me da la impresión que, como te decía, todas estas exasperaciones del presidente Trump tienen que ver con abarcar puntos estratégicos del continente. Si tú me preguntas a mí, podemos ir como por... Yo creo que las tres más significativos son el tema de Canadá, de Groenlandia y de Panamá, que mucha gente se estaba asustando y no entiende muy bien qué quiere hacer. Perfecto. Pero tú ves que en el fondo hay posibilidad de que eso derive en algo concreto, o sea, porque, bueno, sabemos que Trump siempre tira como el tejo pasado en su discurso, muchas veces como, con un ánimo, digamos, de negociar. Pero tú ves posible que pueda lograr lo que quiere lograr con Panamá, lo que quiere lograr con Groenlandia, con lo de Canadá se ve mucho más difícil, digamos, pero quizás con Groenlandia y Canadá no tanto. ¿Sabes qué? Lo de Canadá, y te voy a decir después por qué, pero no me parece tampoco una cosa tan tirada de las mechas pensando en que el presidente Trump está planeando o ideando cosas en el largo plazo. Y te voy a contar por qué, pero yo creo que lo más crítico y factible, aunque no lo parezca, es Groenlandia. Groenlandia tiene como 56.000, 60.000 habitantes, o sea, es como San Fernando, Claro. pero en un territorio como el de México, esparcido en un territorio como el de México. Depende del mapa, porque de repente sale así como gigante y de repente más No, chico. pero son como 2.000 sí son como 2 millones y algo de kilómetros cuadrados, es más o menos lo mismo que México. Se ve más grande por el Sí. ajuste de mapa, pero es del porte de México más o menos comparativamente hablando. Y, y ya ha tenido ofertas de compra. O sea, Groenlandia desde el siglo XX es una suerte de federación con Dinamarca. Antes fue Sí. una colonia, hoy es una federación que se gobierna casi sola, Sí. pero no tiene capacidad económica independiente, que es lo que quizás lo separa de
ser un Estado totalmente independiente. De alguna manera depende del presupuesto danés. Es tan independiente que Dinamarca es parte de la Unión Europea, pero Groenlandia no. Se salió de la Unión Europea en algún momento. Aunque sus ciudadanos son todos europeos, entonces igual es bastante cómodo. Hubo un intento de compraventa, como te decía, el 46, así que no es ninguna idea nueva, y para los que Bueno, y Estados les Unidos compró preocupa, Alaska también en algún momento, se lo compró los en el rusos. siglo XIX, pero lo que ocurre es que eso ya no se puede hacer en derecho internacional. Porque primero, esas compras que hizo muchas veces Estados Unidos compró Cuba a punta de guerra, compró Florida, compró la Luisiana sin querer, y cuando digo Luisiana me refiero a todo el sector central de Estados Unidos, no solamente en lo que hoy en día es el estado de Luisiana. No estoy recordando si compró California o la ganó en la guerra contra México. Compró muchas cosas. Compró muchas cosas Estados Unidos y también la Alaska, pero eran principalmente territorios en donde casi no había población que los norteamericanos considerasen como igual. Eran muy despoblados y si había gente, eran usualmente indígenas que en el siglo XIX se consideraban como humanos de segunda categoría. Así era en esa época. Pero hoy en día se considera de alguna manera inmoral comprar territorio con gente porque es como comprar gente, digamos. Cualquier cosa que sea de ese tipo implicaría un referéndum u otro tipo de cosas. Pero hay una cosa que Estados Unidos puede hacer, que es lo que hoy en día se llama un tratado de libre asociación. ¿Y qué es un tratado de libre asociación? Hay países que son tan chicos, que son independientes, pero son tan chicos que externalizan en un país más grande algunas cosas como las relaciones exteriores y la defensa. Porque es caro. El caso Claro. típico, que no se llama así, pero es un caso típico, es Mónaco con Francia. O sea, Mónaco es como Reñaca, un poquito más grande. Entonces no le sale a cuenta tener un servicio diplomático muy grande en el mundo y tampoco le sale a cuenta tener un ejército. Entonces, ¿quién los defiende? A través de una serie de tratados los defiende Francia, digamos, a cambio de que Mónaco se alinee en muchas cosas porque, claro, le está delegando una responsabilidad. Y es un tipo de acuerdo que tiene Estados Unidos con Micronesia y otro país del Pacífico Central, países chiquititos, países que tienen esta población que es como del porte de San Fernando, y Y que podemos es muy postular a eso como beneficioso. chilenos, ¿no? ¿Ah? Podemos postular a eso como chilenos, ¿no? Es que uno tendería a pensar como qué tipo de relación es aquella, porque de alguna manera algunos expertos piensan que es como una suerte de como colonia voluntaria. Sí, claro, sí, sí, pero tampoco tanto, porque son servicios específicos, no hay un tema de como imperialismo cultural, si se quiere, digamos. No, no, o sea, lo que sí, o sea, le dan un montón de beneficios a los ciudadanos de estos países chiquititos. Por ejemplo, pueden irse a trabajar a Estados Unidos, es más fácil sacar la ciudadanía para ellos, tienen salud gratis en Estados Unidos, tiene muchos beneficios porque la ganancia estratégica que tiene Estados Unidos es mucha también. Entonces, los groenlandeses, aunque uno en el mapa los ve como si fueran parte de Dinamarca, no le tienen mucho cariño a Dinamarca. Hoy en día yo diría que es más una relación de interés las que tienen con Dinamarca. No, no. Para Dinamarca es caro, nunca lo van a decir, pero es caro mantener Groenlandia también. No son una potencia que tenga tal capacidad como para hacerse cargo indefinidamente de un territorio lejano que requiere recursos, subvenciones, etc. Entonces, al final del día, aunque parezca una bravuconada del presidente Trump, hay un tema que está detrás, hay una posibilidad real que está detrás y que a él le interesa porque gracias al calentamiento global, que uno puede estar más o menos de acuerdo un poco en su velocidad, es una realidad. O sea, el punto es que hay en el Mar del Norte territorios que se están derritiendo y se están abriendo nuevos canales para la navegación. Es fundamental contar con Alaska por una parte y con Groenlandia en la otra esquina del mapa, tomando un poco esa área que nosotros no la vemos en un planisferio, pero que al final del día está muy cerca de Siberia y de Rusia. Si uno mira la Tierra por arriba,
quedan muy cerca. Las bases ya están, está la base de Thule, que está de hace décadas ahí, entonces para los que se preocupan como del imperialismo militar estadounidense, ya tienen una base militar en Groenlandia. Lo que quiere quizás el presidente Trump es tener más espacio de maniobrabilidad en términos militares, más espacio de maniobra en términos de representación de Groenlandia, para de alguna manera afianzar, apuntalar esta esfera de influencia que te estoy comentando. No, sería bien potente para los gringos contar con el tema de Groenlandia. ¿Y por qué tú decías que el caso de Canadá no era así como tan improbable? Eso me interesó, fíjate. Porque fíjate que Canadá es un país en donde cada provincia, que es un estado, es federal, tiene más poder que los estados propios de Estados Unidos. Por ejemplo, cada una tiene política migratoria diferenciada. Si tú quieres inmigrar a Alberta, no es lo mismo que inmigrar a la Columbia Británica. Son trámites diferentes, son procesos diferentes, son admisiones diferentes. Y así en un conjunto de temas tienen cada uno de ellos más autonomía y el gobierno central es mucho más débil. Además que es un país con fracturas internas que porque tienen plata no se notan, pero tiene muchas fracturas internas, sobre todo entre la población angloparlante y la francoparlante. Quebec ha tenido referendos de independencia. Entonces, fíjate que si en el largo plazo, probablemente pasado el periodo del presidente Trump, bien gestionado por un sucesor, Estados Unidos lograse un desprendimiento pacífico de alguna de las provincias, en general sería una ganancia para Estados Unidos. Piensa, por ejemplo, la Columbia Británica, que es como la provincia que separa Alaska de Estados Unidos. Basta con que, por ejemplo, esa provincia se separe y se una a Estados Unidos como Estado, o se independice y tenga este tratado de libre asociación, como el que está pensando Trump probablemente para Canadá, para Groenlandia. Basta que eso ocurra, no que toda Canadá se una como un solo Estado. Basta que eso ocurra y ya unifica Alaska con Estados Unidos, con el resto de Estados Unidos, que están separados. Basta que alguna provincia, creo que en Nuevo Labrador, en las que están al otro lado de Canadá, mirando al Atlántico, acceda a lo mismo para que se unifique con Groenlandia, para que tenga una continuidad con Groenlandia. Entonces, de alguna manera, el presidente Trump sabe que no puede arguir un problema de seguridad con Canadá como el que puede arguir con Latinoamérica, con México, para expandir su zona de influencia efectiva, pero sí está apuntando, creo yo, y bastante inteligentemente, a las divisiones internas que hay en Canadá. No es tan raro, o sea, si los quebecuas, por ejemplo, se quieren ir de Canadá hace rato, o una parte importante de ellos se quiere ir de Canadá hace décadas. De Gaulle, creo que cuando fue a Quebec dijo, Quebec es de Francia, así como a ese nivel. Entonces, probablemente, como un gran negociador, él en su mente, el presidente Trump, está pensando en un mejor, en a good deal, en un mejor acuerdo para ellos y que los beneficie también a Estados Unidos. No es tan descabellado. Bien interesante, ¿eh? Y fue lo primero en el fondo que empezó a decir Trump desde que desde que ganó la elección, más que asumió. Y fue, bueno, por lo menos bastante sorpresivo, por lo menos para mí. Yo no sabía que esto estaba. Lo de Panamá sí, pero lo otro me llamó la atención, fíjate. Porque uno estaba más acostumbrado a que los presidentes de Estados Unidos hicieran este tipo de anuncios más relacionado con los intereses en Medio Oriente o en, qué sé yo, uno pensaba que iba a hablar, no sé, de Ucrania o de Israel o de Medio Oriente, qué sé yo, y sale con Groenlandia y Canadá, en el fondo es también una jugada inesperada que, que causó sorpresa. Es que yo creo que, insisto, como entiende quizá esta desglobalización que uno podría ver
para los que les preocupa mucho el globalismo, como esta suerte de desglobalización, también entiende que si él no hace la oferta en esto, es un negociante, si él no hace oferta en estos espacios de mercado, en estos potenciales clientes, porque él está viendo clientes, otro lo va a hacer. Exacto. Y Exacto. Groenlandia queda muy cerca de Rusia, sin ir más lejos. No creo que el Estado ruso pueda hacer algún tipo de oferta de libre asociación ahora, no creo, pero queda cerca. Sí, Queda cerca. sí. Así y es. a media Asia, a media y aparte de Europa, ya llegó un Xi Jinping a hacer ofertas también a Estados clientes. Entonces él entiende que tiene que acercarse de esa manera. Oye, Francisco, ¿y cómo ¿Mm? ves tú, de alguna manera, como la proyección a largo plazo de la política de Trump? Porque está por lo menos hoy, como muy personificada en Trump, se ve como una especie como de caudillo en este sentido. Eh, Ahora, tenemos un vicepresidente que es una figura que también puede ser bastante interesante, que es J.D. Vance, que tiene su trayectoria propia, su historia de vida también, que es bien como significativa en Estados Unidos. Por si acaso, por los que no saben, J.D. Vance fue bestseller por un libro que escribió él, autobiográfico, de la cual se hizo incluso una película en Netflix con actores reconocidos, Amy Adams, y otros más. Entonces es una figura en el fondo popular en Estados Unidos y también con bastante personalidad y bastante, digamos, eh, seguidores y con agenda propia. Y también han salido otras figuras que, por ejemplo, no sé, el mismo Elon Musk, que uno no sabe en el fondo qué pretende, digamos, en este tema, pero claramente él también tiene agenda propia, también se ha estado posicionando políticamente, va a asumir un rol, entiendo que no en el no así como en el gobierno de Estados Unidos, pero sí como un tipo de asesoría, y se le ha visto muy cercano a Donald Trump. Entonces, y también salieron algunos en otros momentos que estuvieron ahí como potenciales candidatos antes de que ya se afianzara Trump como candidato definitivo. Pero ¿cómo se ve esta continuidad? Porque aparte Trump también tiene ya cerca de 80 años, entonces, y tiene un discurso que podría ser proyectable a largo plazo. Entonces, ¿cómo sigue la visión de Trump sin Trump, por así decirlo? Claro, yo creo que todo esto que estamos hablando del expansionismo de Trump cobra sentido si lo pensamos como algo que se puede lograr más allá de sus 4 años que le restan. No, y lo mismo que lo de Panamá. Si se llega a algún tipo de nuevo acuerdo, no creo que se cierre definitivamente en estos 4 años. Creo que va a ir un poco más allá. Elon Musk para mí es un misterio. Nunca lo he entendido tanto. Me parece que es más un empresario interesado en este momento en el rubro político que otra cosa, pero no con necesariamente no con el interés que tuvo Trump en su momento. O sea, Trump al final del día es más político que empresario, Sí, como un poco fue el sí, presidente Piñera, pero Elon Musk es más empresario que político, creo yo, pero le interesa mucho la política también. sí. Baines no. Baines, a mí me sorprendió francamente la última vuelta porque yo me leí el libro de Baines, Hillbillyology, que es como algo así como la elegía del redneck, como la elegía de lo que hoy uno llamaría en Chile el roto, digamos. Eh, Es como el y facho nada, pobre, por así decirlo. es como, el redneck es como más un guaso, digamos, es como el Sí, equivalente al guaso de clase media baja del sureste de Estados Unidos. Y cuando lo leí, lo comenté con la esposa ahora de un amigo en común que tenemos con Vicente, que es más del Partido Demócrata, pero también lo había leído. O sea, cuando salió, fue un libro escrito por un conservador, pero que terminó siendo bien transversal. Y su tono es entretenido el libro, pero un tono bien moderado también. Un tono de alguien que hasta el primer año del presidente Trump en su periodo anterior, que yo recuerde, se definía como un never Trumper. Y me dice, ¿en qué, perdón? never Trumper, como nunca con Trump.
Ah, una claro, él persona fue oposición a Trump en su momento. republicana, pero no solamente oposición, o sea, nunca voy con Trump, que es otra cosa. Entonces, su vuelta, sobre todo desde que el presidente Trump se fue del gobierno, me, me ha tenido un poco dubitativo, eh, porque pareciese, es un personaje que por lo menos por lo que plasmó en su primer libro, está muy alineado con el presidente Trump en muchas cosas, pero no del típico personaje que no le gustaba tanto su estilo. Sí, ahí está, para los que no Claro, conocen a J.D. Vance, ahí está él con su y que señora, digamos. lo vamos a ver bastante porque el rol tradicional del vicepresidente de Estados Unidos, aparte de presidir el Senado en algunas ocasiones muy críticas, es hacer lo que hace un jefe de Estado en otros países. El jefe de Estado de Estados Unidos es el presidente, pero el que va a las fiestas, a representar al presidente en el extranjero. Y en Chile en general, cuando hay un cambio de mando presidencial, viene el vicepresidente de Estados Unidos. Así que no sería raro que el 2026 ya, en marzo del 2026, veamos a Vance acá, en Chile, en el cambio de mando de quien sea que gane, digamos. Sí. Y Eh, de hecho, él fue, aquí corrígeme también, Francisco, pero ¿eh? por lo que yo alcancé a leer, él tuvo un desempeño muy sobresaliente en los debates contra el que era candidato también a vicepresidente de Kamala Harris. Claro, o sea, Vance es una cosa que yo creo que no conozco en Chile, que es una persona que viene de una familia rural y disfuncional y llega al top 3 de la universidad norteamericana. O sea, hizo el servicio militar, entró a un college estatal, si no me estoy equivocando, que es muy normal, entró a un pregrado muy normal, pero la profesión, que es derecho, también, si no me estoy equivocando, la fue a sacar a Yale, si no me estoy Ayer, sí, equivocando. sí. A Yale. Es un abogado de Yale, que es donde se forman, es como decir, la Chile o la Católica de Derecho, pero en Estados Unidos. Claro, y para los que en el fondo tampoco saben detalle, él viene de una familia, así que él no vivía como en una casa rodante, digamos, pero No, muy sí, cercano a esa realidad, eh, no porque se su vivió papá en no casa lo... rodante. Sí, casa rodante, su mamá en el fondo en algún momento él se va a la casa de su mamá porque su mamá tenía un alcoholismo severo, alcoholismo, drogadicción, terminó internada, él se fue a vivir con la abuela, en el fondo una vida muy marginal dentro del contexto de Estados Unidos, en Ohio me parece, ¿no? En Ohio, sí, y yo, bueno, todavía no había salido la serie de Netflix, pero me puse, como leía tanto el libro, quería saber cómo era Dayton. Y era en la típica casa, o sea, el típico pueblo perdido en las montañas del sureste de Estados Unidos, que son muy pobres. La Appalachia es una de las zonas más pobres de Estados Unidos, muy cerca de Virginia Occidental, que es el estado Sí. más pobre junto con Luisiana probablemente. Y era efectivamente un pueblo casi de puras casas rodantes, donde está el típico yankee que uno se imagina que está como curado todo el día, de campo. Exacto. Esa fue la crianza de él. Y creo que buena parte de por qué caló su historia en algún momento es porque refleja muchos problemas que no son solamente rurales, sino que son un poco universales. O sea, el padre ausente, la mamá alcohólica, eh, la persona que ya de adulta sigue teniendo conflictos con la mamá, tiene como los mommy Sí. issues o los daddy issues. ¿Cómo Hay, sale adelante con eso? Ahí está como la... Yo hay, me la imaginaba peor cuando lo leía. oye, aquí está la película, yo se la recomiendo, que está en Netflix, que actúa la Amy Adams como la mamá de J.D. Vance y Glenn Close como la abuela. Las dos actúan, pero espectacular. Bueno, las dos son tremendas actrices, pero actúan muy bien. Así que muy recomendado la película, que no solamente muestra la vida de él, sino que también muestra un Estados Unidos que es relativamente nuevo en el fondo, o sea, como de este siglo, por así decirlo, marginal de una ciudad, digamos, o un territorio que, que se empieza como a desindustrializar y generan bolsones de pobreza, de atraso. Es muy interesante lo que muestra la película en términos
como de realidad demográfica también, y muy bien actuada. Así, es un poco fuerte, no demasiado, pero es como un drama para las Pero señoras que nos están escuchando, véanlo, digamos. Es un buen drama, así como es de realista. showbiz, Si a no me mí lo acuerdo que me cómo se pasa es que describe una familia disfuncional pero real, y una familia Sí, disfuncional pero real no necesariamente es mala todo el año. También describe todo lo bueno, los viajes con la familia, los primos, etcétera. Pero en efecto, también ilustra un Estados Unidos que sale en Hollywood de repente, pero no tanto. Y cuando sale, sale muy caricaturizado, que es el sudeste norteamericano. No es en la casita Georgian sin rejas, con un auto y dos perros en el suburbio, no, es como el antisuburbio. Es la casa precaria, es la casa que es el trabajo informal, es eh, lo mismo que uno también podría encontrarse en Latinoamérica, quizás con un poco mejor de nivel de vida, pero tampoco tanto. Así que yo creo que eso es una parte de su éxito. El segundo éxito, y hay que ser muy franco en esto, es que él tiene un padrino político, que es Peter Thiel, que es un emprendedor tipo Elon Musk, y también es conservador. Y donde está Thiel está Vance. Efectivamente, creo que una de sus primeras pegas se las dio como en su empresa, entonces ha sido el eterno apadrinado de este empresario, pero me da la impresión que Trump lo miró a él porque él tiene una historia que tiene continuidad con la historia de él. ahora, Son eso, diferentes. pero en el fondo Trump, por lo menos en el primer gobierno, tuvo varias peleas, que en el fondo no, que yo no sé, bueno, se peleó con Mike Pence a muerte, digamos, al final del gobierno. Se peleó al principio del gobierno con Steve Bannon, que eran como así súper junta. No sé en qué está la relación hoy día de Steve Bannon con Donald Trump. Salió Steve Bannon hace poco hablando muy mal de los más. Entonces, en el fondo también se generan estos conflictos que uno, claro, puede como ver la continuidad con Vance, pero chuta, en una de esas se agarran del moño en un año. Yo creo que eso es Puede más ser también. probable. Yo creo que eso es más probable con Elon Musk, Ya. porque son dos personalidades muy fuertes. No digo que Vance no tenga una personalidad fuerte, pero, pero probablemente el presidente Trump, como yo lo entiendo, lo ve como una de las personas que está formando para proyectar, porque sí me parece que es un presidente que piensa en la proyección como te venía comentando. Eh, no es eterno, no sé si esté pensando en uno de sus hijos, pero claramente se nota que es una familia que cría a sus hijos de una manera, digamos. Pero en lo inmediato está pensando en un plan de sucesión empresarial, como piensan todos los empresarios, y, y está pensando en esta persona que no es de su familia carnal, pero que de alguna manera, en términos de historia, guarda continuidad con él. Mike Pence no guardaba en términos de narrativa continuidad con él. No, Son nada. dos perfiles diferentes. Era como el mundo neocon que tú mencionaste al inicio, ¿no? En un mundo neocon, un hombre que es medio religioso, que es parte de la coalición que lo apoya, Sí, claro. pero que no es él. No, y entiende también que no puede estar eternamente figurada en un empresario la idea de esta derecha que intenta fundar Trump, porque Trump literalmente funda una nueva derecha dentro del Partido Republicano. Y, y eso me hace pensar que guarda ciertas continuidades narrativas el vicepresidente Vance. Habrá que ver. Lo que sí nos interesa a nosotros es que en tanto un actor relevante en la escena internacional, por lo que te comentaba, aparte del canciller, del ministro de Estado, el vicepresidente cumple un rol en política exterior en Estados Unidos, probablemente sea un actor que se va a familiarizar con la situación de Latinoamérica en general y que nos importa a Chile en particular, porque nosotros tenemos en el sur un paso que es uno de los puntos neurálgicos de todo el continente americano, que es el estrecho de Magallanes. Entonces, sí o sí, aunque estemos, como te decía, somos periféricos, pero también estratégicos. Para los narcos también.
Para los narcos sí, pero yo diría que en términos de comercio internacional, en general, más allá de los narcos, tenemos, por tener el estrecho de Magallanes, tenemos un punto que es menos, no tan relevante como lo fue en el siglo XIX, pero que sigue siendo relevante. Así que en algún momento vamos a salir a bailar la cueca, en algún grado, y sí creo que nos debería interesar desde ya cómo vamos a salir a bailar esa cueca. Depende cuando nos toque, pues. Ahí hay que ver quién va a ser el presidente en esa ocasión. El que sea el presidente. Es que ahí está el punto. El que sea el presidente, ¿cómo va a salir a bailar esa cueca? Más allá también, más allá de los detalles, como que en realidad no es tan detalle, pero de tener un mandatario que cree que puede salir a responderle a Trump, a Giorgia Meloni, que no entiende eso. Lo interesante es como siempre la élite, los asesores, la gente que está alrededor del presidente que sea. Tenemos esta cuestión bien latinoamericana de confiar en Mesías, confiar que hay un presidente que nos va a dirigir y que nos va a salvar la vida y lo que sea. Probablemente no, probablemente nuestro presidente, ojalá que sea uno bueno, pero no necesariamente una persona muy notable, pero sí importa que lo acompañe gente notable y tenga claro como qué vamos a hacer con nuestro rol en los próximos 8 años con Trump o Vance después. Así es. Oye, muchas gracias, Francisco, por tu claridad, por tu frialdad también al momento de analizar esto. Ojalá que no nos censuren como al periodista Matamala que lo censuraron el otro día. Ojalá que no. Yo omití todas palabras para censura, no voy a decir la palabra que dijo Matamala, que cree que lo censuraron a él por su mensaje político y no entiende que hay algoritmos y que... Es un show nomás ese, pero bueno, aquí no hacemos show, sino que aquí hacemos análisis político serio, señores y señoras, así que esto, pues, denle like al video, comenten, compártanlo, si quieren díganos que somos feos, que somos pesados, lo que quieran, nos da lo mismo, siempre y cuando hagan alguna interacción con el video, porque eso nos sirve, ¿ya? Así que muchas gracias, Francisco, por este tiempo que nos has dado, y como siempre, para otra instancia internacional te vamos a estar invitando. Muchas gracias. Un abrazo.